Hola, hoy hablaremos acerca de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son beneficios legales y adicionales al salario que debe reconocer el empleador a su empleado por haber sido vinculado mediante un contrato de trabajo con su empresa. Es decir, que no aplica para los contratos de servicio. ¿Cómo liquidar estas prestaciones sociales? Pues bien, la liquidación de prestaciones sociales se realiza mediante un proceso que permite determinar el valor de los conceptos que componen las prestaciones sociales, tales como la prima de servicios, cesantías e intereses de cesantías. Cabe resaltar que existen otros conceptos que hacen parte de las prestaciones sociales, tales como la dotación, que se debe entregar cada 4 meses, y las vacaciones, que es un descanso remunerado. ¿Qué es la prima de servicios? La prima de servicios es una prestación social en la que se le reconoce al empleado 30 días de salario por cada año laborado en la empresa. Esta debe ser realizada en 2 pagos. El primer pago se realizará antes del 30 de junio y un segundo pago que debe ser realizado durante los primeros 20 días del mes de diciembre. Pero, ¿cómo se calcula? Para calcular la prima de servicios, cogemos el salario base del empleado por los días laborados dividido en 360 días. ¿Y si el empleado tiene un salario variable? Cuando el empleado tiene un salario variable, quiere decir que en el primer mes devengó horas extras o comisiones, en el segundo mes no, en el tercer mes volvió y devengó y así sucesivamente. Cambió el monto del salario. Lo que hacemos es que cogemos todos los salarios, los sumamos, los dividimos en la cantidad de salarios y esto nos arroja un promedio. Este promedio del salario lo multiplicamos por los días laborados y lo dividimos en 360 días. ¿Quiénes no tienen derecho a la prima de servicios? Las personas que no tienen derecho a que se les sea reconocida son las personas que están con un contrato por prestación de servicios y las personas que tengan un salario integral que devenguen más de 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se da por entendido que la prima va incluida dentro del salario. ¿Qué pasaría conmigo si no le pago la prima a mi empleado? Ojo, puedes incurrir en sanciones. Estas sanciones van desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O también puedes incurrir en una sanción moratoria. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías son una prestación social que el empleador debe pagar al trabajador adicional a su salario ordinario. El monto de esta retribución corresponde a un mes de salario por cada año trabajado. Las cesantías se convierten en un ahorro para el trabajador en caso de quedar desempleado o querer alcanzar sus objetivos de vivienda o educación. Las cesantías se liquidan anualmente al 31 de diciembre y se consignan en un fondo de cesantías hasta el 15 de febrero del siguiente año. El trabajador tiene derecho a elegir en qué fondo de cesantías van a ser consignadas las mismas. Cada persona es titular de una sola cuenta. El trabajador puede realizar retiros parciales o totales de acuerdo a lo dispuesto a la ley. La fórmula para calcular las cesantías es el salario mensual por los días trabajados dividido 360. ¿Qué son los intereses de las cesantías? Los intereses de las cesantías son la primera obligación contractual del año sobre las prestaciones sociales de un contrato fijo o indefinido. Estos intereses son del 12% de las cesantías proporcionales a los días trabajados y tiene como fecha límite de pago el 31 de enero. Los intereses de las cesantías son inembargables, es decir, que no pueden ser retenidos por la ley. No son acumulables ni canjeables.
Los empleados no pueden renunciar a esta prestación social. No se necesita de un fondo de cesantías para los intereses de las cesantías, ya que éstas irán consignadas directamente al trabajador. Su valor en ningún momento reemplaza los intereses de las cesantías que están consignadas en los fondos de las cesantías, ya que eso le corresponde a dichos fondos. La fórmula para calcular los intereses de las cesantías: el valor de las cesantías por los días trabajados por 0,12, que corresponde al porcentaje del ¿Sabías que las vacaciones son el periodo de tiempo de descanso al que tiene derecho todo trabajador luego de haber laborado determinado periodo de tiempo, en este caso un año? Dicho periodo debe ser remunerado y esa remuneración dependerá del salario devengado por el trabajador en el momento en el que decida pedir sus vacaciones. Es importante resaltar que los días de vacaciones son hábiles más no de calendario. Esto quiere decir que se descuentan los domingos y festivos. Por ende, el trabajador tiene un periodo de vacaciones mayor a 15 días. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla sobre el suministro de calzado y vestido de labor, lo conocido como la dotación. Entonces, todo empleador que pues normalmente ocupe una o más personas de manera permanente deberá suministrar al trabajador cada 4 meses un par de zapatos y un vestido de labor, siempre y cuando el trabajador devenga hasta 2 salarios mínimos vigentes, ¿sí? Y también pues al momento en que se entregue la dotación, ¿sí?, el trabajador haya cumplido por lo menos 3 meses trabajando con el empleador. Ahora hablaremos de la irrenunciabilidad. Para ello debemos abordar algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo establece que nosotros no debemos renunciar a nuestras prestaciones sociales, pero el artículo 340 habla de los principios generales y excepciones. En este caso, una de las excepciones sería un seguro que anteriormente adquirían las personas mayores de 50 años. El segundo sería algún tipo de riesgo que produzcan invalidez o alguna enfermedad existente antes de ingresar a laborar. Ahora, en el artículo 341 se hace énfasis en la clasificación de las enfermedades y la invalidez. Las enfermedades pueden ser físicas o psicológicas. Para poder renunciar debemos contar con el aval de un médico del Ministerio de Trabajo. Si nosotros no contamos con la aprobación de este médico, nuestras renuncias no tendrán ninguna validez. Bueno, ahora vamos con el artículo 342 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla sobre las prestaciones renunciables. ¿Qué sucede o de qué trata este artículo? Un ejemplo, tú tuviste un anterior trabajo donde te dieron un auxilio por enfermedad no profesional o de pronto por una incapacidad por accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este artículo lo que nos dice es que como trabajador tú puedes renunciar a esos auxilios que recibiste en el anterior trabajo por alguna razón o circunstancia que se te presentó, para poder pues entrar en la labor nueva. ¿Qué sucede? Como empleador, él no puede asumir incapacidades o digamos que auxilios, esos auxilios,
por causa de un accidente que no sucedió dentro de su organización. Este artículo, que lo que ayuda es como a dejar clara esa parte tanto para trabajadores como para empleadores. En el artículo 344 encontramos la inembargabilidad. Esta hace referencia a que se le puede descontar o embargar hasta el 50% de la prestación respectiva al trabajador, por motivos como créditos que tenga con cooperativas autorizadas o pensiones alimenticias que tenga ya sea con sus hijos o con sus progenitores. De acuerdo al capítulo 4 de extensión de impuestos, los artículos 346 y 347 como norma general nos indican que las sumas que reciban los trabajadores por concepto de prestaciones sociales estarán libres de impuestos.